tal? Los saludo con gusto. Mi nombre es Noel Ira Serrano del Instituto Tecnológico de Tijuana. Vamos a hablar de la materia control estadístico de la calidad y vamos a aplicar algunas herramientas aprendidas de las herramientas de calidad como histogramas, diagramas de Pareto, diagramas causa-efecto, mejor conocido como Ishikawa, diagrama de correlación y Gauge R&R. Bien, en ese trabajo se dará continuación al aprendido en la materia de control estadístico de la calidad con el uso de herramientas aplicadas al campo laboral. Para esto haré uso de información de la empresa para la cual laboro actualmente. La información presentada es tomada de las operaciones que se llevan a cabo en la empresa en la que se producen válvulas para aviones haciendo uso de máquinas CNC. Las áreas principales de producción son el área de tornos, fresas, jetis, debug, rectificado, entre otros. También están los procesos externos de pasivado, anodizado y tratamiento térmico. Algunas de las herramientas de calidad que estaré empleando serán histogramas, gráficas de Pareto, Gauge R&R, diagrama causa-efecto o el de mejor conocido como de Ishikawa, diagrama de correlación. Todo esto con la ayuda del software Minitab que se analizarán algunos datos. Un poco de historia, de herramientas de la calidad, histogramas. Un histograma pues es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los histogramas. Este es un histograma sacado con alguna información de Anderson-Darling Normative Test, el cual pues te da los histogramas en barras con una campana. Acá tenemos también otro proceso de capacidad del histograma. Este ya nos da otros datos más completos, algunas cosas que analizar diferente a esta. Entonces, para realizar algunos ejemplos de histogramas tenemos algunos datos que recopilamos a 90 datos de unas dimensiones para un estudio de un puppet. Entonces vamos a ir viendo esas 90 dimensiones de un puppet, el cual su diámetro externo tiene una especificación de 741, 742. Entonces nos vamos a ir al Minitab. Ya que tenemos el histograma, vamos a analizar los datos del diámetro crítico haciendo uso de histograma y tomamos con fit, ok, y diámetro crítico y le damos ok. Entonces aquí tenemos ya nuestra gráfica histograma del diámetro crítico, el cual su especificación es de 741, 742. Okay, entonces aquí estamos viendo que tenemos algunos datos fuera de especificación, como estos 5 podrían estar fuera de tolerancia. Aquí en esta gráfica nos dice que la media tiene un valor de 0.741.4. Si checamos la distribución, están un poco dispersas entre el mínimo y digamos la parte media. Entonces están todas, la mayoría están cargadas hacia un solo extremo. La desviación estándar es de 0.00020 milésimas y el número de muestras sería 90. ¿Cómo le hacemos para analizar otros detalles? Necesitaríamos utilizar otra gráfica, la cual se puede desarrollar a través de estadística, graphical summary y diámetro crítico con un nivel de confidencia del 95% y le damos ok. Entonces aquí ya tenemos otros datos más significativos que el anterior, que es una gráfica más sencilla. Entonces, como podremos ver, seguimos viendo que tenemos más datos que podrían estar fuera de tolerancia
que estos 5. Entonces puede ser, en esta ya podemos ver que a lo mejor son más de 5. Aquí tenemos 5 fuera. Y puede ser que de estos 10 tengamos algunos que están fuera de tolerancia. De acuerdo al Anderson-Darling Normative Test, tenemos que el p-value tiene un .005, lo cual nos dice que su distribución no es normal. Que tenemos que la media vale 741,41. Su desviación estándar es de .00020 milésimas. 0 de varianza. Su kurtosis. En los cuartiles tenemos que el cuartil 1, su media es de 741,1, que está muy pegado al mínimo de acuerdo a la especificación de este diámetro, que es de 741 a 742. Tenemos el tercer cuartil, que su promedio sería, o su media sería 741,7 milésimas. Es decir, que está pegado al 742, por eso es que tenemos todas estas muestras en esta parte de aquí. El intervalo de confianza de la media dice que estaría entre 741,3 y 741,48. El intervalo de confianza de la mediana dice que está entre 741,4 a 741,6. El 95% del intervalo de confianza de la desviación estándar dice que está entre 2 milésimas y 3 milésimas. Aquí podemos ver la distribución de los datos. La media en la gráfica de bigotes dice que está en 741,4. La mediana dice que está en 741,5. Entonces esta gráfica nos da un poco más de idea de cómo están distribuidos los datos. Aquí estamos cargados unos datos al máximo y otros datos al mínimo, y tenemos algunos datos que están fuera de la tolerancia. Vamos a continuar. Tenemos aquí otro ejemplo de 70 muestras de un diámetro interno de este número de parte 3S1267 con una especificación de 742 de 482 a 483, y tenemos 70 muestras las cuales fueron tomadas. Aquí está, y para esto nos vamos a ir al Minitab también, y ya tenemos por aquí los datos en el Minitab, las 70 muestras de ese diámetro interno para realizar un histograma. Entonces iniciamos con el sencillo, que es en gráfica, histograma con ajuste, le damos OK, pasamos el diámetro interno y le damos OK. Entonces aquí está nuestro gráfico. Okay. Este tiene una especificación de 481 a 483. Lo que me dice la gráfica es de que tenemos este valor fuera de tolerancia, y que aquí tenemos al menos 4 que podrían salirse de la especificación. Lo que, como vemos, aquí la tolerancia está toda cargada hacia el lado del máximo. Nos dice que la media es de 482,5 cuando debería de ser 482, que sí que está cargada. Tenemos una desviación estándar de .0003. Okay. El número de muestras pues es 70. Ahora vamos a revisar esa información utilizando con este, que es un poco más completo. Nos vamos a estadística, básicas y graphical summary, diámetro interno, y le decimos que con el 95% le decimos que. Entonces ya con esta
gráfica más completa tenemos que efectivamente tenemos datos fuera de especificación en esta parte y en esta parte, pero sí, como se nota, la campana está cargada hacia un extremo. Los datos están centrados, pero eso no quiere decir que estén buenos, porque aquí tenemos que podríamos tener 4 datos malos. De acuerdo al Anderson-Darlington Normative Test, tenemos que el p-value es menor a 0.005. La media nos dice que es de 0.482 con 4/10 milésimas, una desviación estándar de 3/10 milésimas, 0 de varianza, kurtosis de 9/19. El primer cuartil tenemos que su media sería de 482.3. Para el tercer cuartil tenemos que su media sería 482.6. Los niveles de confianza para la media sería de 482.3 a 482.5. Los niveles de confianza para el intervalo de la media sería de 482.4 a 482.6 para la mediana, y el intervalo de confianza para la desviación estándar sería de 0.210 milésima a 0.310 milésimas. Aquí podemos ver que todo está centralizado en esta parte y tenemos algunos datos ahí anormales fuera de la distribución. Y en este gráfico de los niveles de confianza tenemos que la mediana está localizada en 482.4 y de la media, y este es de la mediana que está en 482.5. Entonces esta es la forma de analizar, de leer la gráfica de histogramas. Bien, dándole continuidad al tema, la siguiente herramienta que podemos usar en el trabajo también puede ser una gráfica de Pareto o diagrama de Pareto, lo cual es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos y la altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. La gráfica de Pareto también se conoce como gráfica de 80-20. Quiere decir que si nosotros resolvemos los primeros defectos de la gráfica, estaríamos resolviendo gran parte de nuestros problemas en la empresa o en nuestras líneas de proceso. Aquí, como podemos ver, pues viene la cantidad de defectos y los defectos ordenados de mayor a menor en forma descendente. La línea punteada que se viene aquí pues es una acumulación del porcentaje. Bien, para aplicar las herramientas en el campo laboral tenemos 3 ejemplos de datos que conseguimos del área. Para esto tenemos que ir a Minitab. Ya con los datos por ejemplo, aquí tenemos los datos del área de tornos. Tenemos más datos del área de debur. Tenemos el número de parte, la descripción, la cantidad de lote y los defectos que se encontraron. Igual acá en debur, número de parte, número, descripción de la pieza, número de la orden, la cantidad de lote y la cantidad de las piezas encontradas defectuosas. Y por último, el proveedor, número de pieza, descripción, la cantidad de lote y la cantidad de piezas que se encontraron dañadas. Entonces vamos haciendo el primer ejemplo, que es del área de tornos. Ya tenemos aquí los datos. Entonces vamos a hacer una gráfica de Pareto con estos datos que tenemos
nos vamos a estadística, Quality Tools y agarramos la opción de Pareto Chart. Aquí en defecto nos vamos defectos y en frecuencias los rechazados. Esta opción la podemos dejar así con un 95% de intervalo de confianza. Le damos OK. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer Pareto para el área de tornos. ¿Y qué nos dice la gráfica? Aquí es la suma de las piezas rechazadas en el eje de las Y. Y para acá en el X tenemos la descripción de los defectos. Tenemos marcas, acabado 16, acabado 32, escalón, una dimensión lineal baja en especificación, algún enterrón de herramienta, acá falló una dimensión lineal, acá material que solamente se embarró y en el 34 otros defectos. Entonces tenemos que, por ejemplo, para resolver o reducir la cantidad de defectos lo tenemos que enfocar en la primera barra, que es de marcas, y este equivale a un 40% de la producción total o de los defectos en total. Quiere decir que si nosotros tratamos de resolver las marcas, es decir, que nosotros ataquemos el defecto de marcas, estaríamos resolviendo un 40% de nuestros defectos en el proceso. Ahora, si queremos ampliarlo y queremos eliminar los acabados, el cual entraría acabado 16 y acabado 32, entonces estaríamos atacando hasta un 71%, que es la suma en esta línea donde se va acumulando el porcentaje, es decir, empieza con el primero, que es el acumulativo, y aquí tendremos un 40%. El segundo sería la suma de este 40% más este 15% de este defecto. Y si queremos también este, porque si resolvemos el 16 automáticamente el de 32 pues va a mejorar. Entonces quiere decir que nosotros estaríamos atacando un 71% de los problemas de nuestro proceso. Entonces en el área de tornos, si nos ponemos a tratar de resolver los problemas, estas son marcas ocasionadas por las herramientas de sujeción. Estaríamos resolviendo gran parte, que es un 40%. Si a eso le sumamos los acabados, que ya es ahí cuestión de parámetros o de herramientas de corte, pues estaríamos resolviendo hasta un 71%, lo cual nos ahorraría pues bastante de efectos en este proceso de tornos. Bien, ahora vamos a ir con el área de debur, la cual nos arrojó estos datos. En el pasado semestre estábamos trabajando con el área de debur para evitar los golpes, lo cual se mejoró, y lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Vamos a irnos a Minitab. Acá tenemos ya los datos del área de debur, y como les mencionaba en el pasado semestre en estadística inferencial estuvimos trabajando con el área de debur y el principal problema eran los golpes. Se compraron cajas con separadores para evitar que las piezas se golpearan unas con otras. Se instruyó a los empleados que laboran en esta parte con el manejo adecuado de las partes, lo cual mejoró bastante, pero ahora nos surgió otro problema. Entonces ahorita vamos a ver cuál es ese problema. Vámonos a Quality Tools, Pareto Chart,
para que vea. Aquí está. Que este es el área de debur. Hasta el semestre pasado el principal problema pues eran los golpes. Hoy en día no, ahora es la rebaba. Creemos que es porque se omite por las prisas o por querer acabar rápido el lote o porque a lo mejor ahora los separadores no le permiten llevar un mejor control de cuáles piezas ya hicieron y cuáles no. Pero creo que va a estar fácil identificarlo, ya que es un área de debur que se lleva para que se le quite rebaba. Entonces vamos a tener que trabajar en pues que no omitan el darle el debur a las piezas. Y así como podemos ver, las piezas rechazadas en Y se va acumulando. Si nos enfocamos a resolver lo que es la pura rebaba, ya nos dice aquí que el acumulado de este porcentaje de este es del 80%. Quiere decir que si nosotros atacamos solamente la rebaba, ya sea asegurando de que los operadores le den el proceso a todas las áreas en donde debe de llevar la pieza, quiere decir que podamos resolver la gran mayoría o la gran cantidad de defectos que se vieron en este pasado reciente. Entonces en este semestre pues voy a estar trabajando con el área de debur para ver cómo bajamos esa cantidad. Aquí las cantidades se dispararon porque fueron lotes de cantidades considerables de 1500 o 2000 y entonces eso hace que se exponencie más la cantidad, pero el principal problema pues es la rebaba. Entonces vamos a trabajar en si yo ataco el primer problema y el segundo, pues ya estoy resolviendo prácticamente el casi el 90% de los problemas en esta área, lo cual creo que es manejable. Veremos en el próximo avance del proyecto a ver cómo se va. Entonces vamos a seguir con otra muestra que tenemos por aquí, la cual viene siendo un Pareto para el área de servicios externos. En este caso es pasivado, anodizado y heat treat o proceso térmico. Entonces para esto nos vamos a ir al Minitab. En Minitab ya tenemos por aquí los datos. Estos son los datos que se obtuvieron en las últimas semanas del área de servicios externos. Entonces vamos a graficarlo. Stat, Quality Tools y Pareto Chart. En atributos vamos a poner defectos, en frecuencias lo rechazado y le damos OK. Entonces aquí podemos ver que en los gráficos solamente hay 2 o 3 tipos de defectos, lo cual pues nos lleva a que si tratamos de resolver uno, pues resolvemos gran parte de los problemas. Sí, por ejemplo aquí tenemos que en las rechazadas pues son bastantes piezas. Pasa lo mismo que con el otro área de debur, de que los lotes eran cantidades grandes, por eso es que se disparan los datos de 2685, por ejemplo, de este que es de óxido, 2685, porque son lotes de 1500, 2500, entonces por eso es de que se dispara mucho la cantidad. Por ejemplo, aquí llegó uno sin documentos que llegó del área de Heatreat y era un lote de 1500, aquí era uno solo. Entonces si atacamos estos dos defectos en el acumulado, pues dice que vamos a estar resolviendo un 99.6% si atacamos nada más estos dos detalles. En esta parte de aquí ya está trabajando con el proveedor para ver cómo estamos viendo sus procesos para ver cómo eliminamos de que las piezas terminen con residuos de óxido en sus procesos de pasivado y anodizado. Se supone que el proceso de pasivado y anodizado es precisamente para evitar que las piezas se oxiden al contacto con el agua y el medio ambiente. Entonces en esta parte vamos a estar trabajando para ver cómo resulta ya en los próximos avances de nuestro proyecto.
Entonces esta es la forma de que una gráfica de Pareto nos ayuda a identificar porcentaje acumulativo, el cual va en la barra ascendente, nos va diciendo. Las barras nos van diciendo pues con cuánta frecuencia o el número, cantidad de piezas que hay de estos defectos. Así es una gráfica sencilla, pero que ayuda mucho en el área de calidad para resolver o para atacar defectos en los procesos. Continuamos. Continuamos con las herramientas de calidad, que diagrama causa-efecto. Su definición es que es un diagrama causa-efecto, también conocido como de Ishikawa. En algunos otros lugares se conoce como diagrama de pescado o fishbone. Y es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causa-efecto y facilitar la resolución de problemas. En este diagrama se representan los principales factores o causas que afectan las características de calidad en un estudio como líneas principales, y se continúa el procedimiento de subdivisión hasta que están representados todos los factores factibles de ser identificados. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se grafica en el Minitab el diagrama causa-efecto, pero en este caso pongo un ejemplo de corto por soldadura, el cual dice que la mano de obra los factores que pueden causar o están causando el efecto es el entrenamiento o la disciplina. En los materiales es la soldadura o el componente o el PVC. En la medición puede ser la calibración, el viscosímetro, la precisión o la inspección. Para las máquinas tenemos que puede ser la impresora, el horno o el stencil. Y para el método puede ser el setup o la limpieza. Para el medio ambiente puede ser la temperatura o la humedad. Ahora, aquí en el entrenamiento tenemos un subgrupo que puede ser el entrenamiento muy deficiente o no se ha entrenado, o la persona es de nuevo ingreso. En los materiales tenemos la soldadura, el cual puede ser que el flux, la caducidad, el manejo y hasta su de viscosidad de la soldadura. Para los componentes tenemos que puede ser también la causa el tamaño, el acabado. En el PCB también puede tener causas como el registro o el paneamiento. En la medición tenemos causas que pueden ser en la calibración, que la calibración es incorrecta. Viscosímetro no tenemos nada, precisión no tenemos nada, y en inspección puede ser que tengamos un falso rechazo como causa de ese defecto del proceso. En las máquinas tenemos que el stencil tiene también algunas causas como la apertura, el material o el thickness. En los hornos tenemos que los calentadores, la extracción, el setup o la vibración. Y la impresora de las máquinas de navajas, mal setup y una mala calibración. En el método tenemos la limpieza y el setup. En limpieza tenemos que puede ser deficiente o puede ser que la frecuencia en la frecuencia con la que se limpie pues no es la adecuada. En el setup puede ser que los parámetros que se utilizaron pues no son los correctos o son deficientes. Por último, en el medio ambiente tenemos que la humedad no tenemos ninguna causa, pero acá en temperatura tenemos que podría ser que es una temperatura alta o una temperatura no controlada. Este es un ejemplo de una causa y efecto que se puede realizar en Minitab. Otra de las herramientas de calidad es diagrama de correlación. Una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados entre X y Y. Por ejemplo, aquí tenemos los tipos de correlación. Si nosotros observamos que los valores en X
van obteniéndose y los valores en Y van en incremento, se le llama que es una correlación positiva. ¿Por qué? Porque van en aumento en la Y. En este otro ejemplo tenemos que la correlación es negativa porque mientras vamos sumando datos en los X, el valor de Y va disminuyendo, es decir, va de más a menos, y a esto se le llama una correlación negativa. Para el tercer ejemplo que tenemos que los valores en Y y en X, conforme vamos obteniendo datos en X, la Y me está variando de entre alto y luego baja, medio, sube, baja, entonces no hay una relación entre ellas. Por eso es que están todos dispersos los datos aquí mostrados. Esta es la escala del coeficiente R, que nos dice que si está en cero, pues no hay correlación. Pero si su valor o el resultado del valor es cargado al 1 positivo, esto quiere decir que es un positivo perfecto de correlación. Pero si los datos están cargados con un valor negativo de menos 1, entonces quiere decir que su escala del coeficiente R es perfectamente negativa. Aquí estamos viendo con mejor claridad. Cuando está de 0 a 0.1, pues no hay relación. Si va de 0.1 a 0.5, pues está un poco la correlación. Pero si ya empieza a subir de 5 hasta 1, quiere decir que ya tenemos un positivo perfecto de correlación. Método valor pi, probabilidad. Si el valor pi es menor que o igual que el nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Valor de la confianza del 95%, nivel de significancia 1, menos el valor de confianza igual a 5%, es decir, el 0.05. Valores de confianza comunes el 90, 95 y 99. Niveles de significancia comunes del 10, el 5 y el 0.01 milésimas. Y aquí está un ejemplo de lo que es una gráfica de correlación. Sí, aquí tenemos los datos de una temperatura, el cual fueron tomándose en el eje X. Si vemos aquí se va haciendo la suma, pero conforme la temperatura va aumentando, cuando está a 24 grados, pues está prácticamente en línea recta. Si la temperatura sube a 26, la mayoría de los datos tienden a subirse un poco más, y así sucesivamente. Si vamos tomando datos conforme la temperatura va aumentando, pues los valores en la Y va subiendo. Este es otro ejemplo de cómo se puede interpretar la correlación. Esta es una gráfica parecida a la anterior, y aquí nos dice que la relación entre X y Y es buena. Aquí dice que sí. ¿Por qué? Porque su relación está en 0.87%, lo cual está muy pegado al 1. ¿Sí? Entonces en la correlación entre la Y y la X, pues dice que es una correlación positiva, perfecta positiva. Otra de las herramientas que tenemos que aplicar es la de Gauge R&R, en donde se utiliza el sistema de medición, análisis del sistema de medición, que es un experimento que busca identificar los componentes de las variaciones en la medición, así como los procesos que producen un producto pueden variar. El proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir efectos. Un estudio de R&R del sistema de medición estima cuánto de la variación total del proceso es causada por el sistema de medición. Estos son los aspectos que se deben de considerar al realizar un MSA o Measuring System Analysis. Realizar las mediciones en orden aleatorio. El procedimiento de medición debe estar documentado. Los operadores deben entrenarse antes de realizar el estudio. Cada operador debe seguir el mismo procedimiento paso a paso para obtener las mediciones. Pasos para realizar un MSA: preparar el estudio, evaluar la estabilidad, evaluar la resolución, determinar la linealidad y determinar el R&R. Entonces vamos viendo, aquí tenemos un ejercicio, pero antes vamos a ver qué es
Las propiedades de un equipo de medición, su exactitud es la cercanía entre el promedio de un gran número de mediciones experimentales de unas características y el valor de referencia de esas características. La exactitud se compone en tres elementos: linealidad, sesgo y estabilidad. La precisión es una medida del grado de repetibilidad entre las mediciones, denotada como sigma gauge, que es la desviación estándar del sistema de medición. La precisión se puede separar en dos componentes. Gauge sigma 2 igual a repetibilidad más sigma 2 de reproducibilidad. ¿Qué es la repetibilidad? Es la variación debido al dispositivo de medición a la variación observada cuando el mismo operador mide la misma parte repetidamente con el mismo dispositivo. Es decir, también la reproducibilidad es la variación debido al sistema de mediciones. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es una exactitud y precisión. En el primer ejemplo tenemos que esta persona fue exacta y precisa porque todos los datos los tuvo centrados y todos muy juntos. En el siguiente ejemplo tenemos que es inexacto pero preciso. Inexacto porque no está en el centro de donde se quiere o del target, pero sus distribuciones de sus tiros o lo que sea, o de su medición, todas estuvieran precisas, todas están cargadas en el mismo lado. En el tercer ejemplo vemos que este es exacto pero impreciso, es decir, exacto porque está centrado pero está algo disperso de acuerdo a lo que se pide para que sea con exactitud y precisión. Y por último la número 4, la tablita, en donde es inexacto e impreciso. ¿Por qué? Porque los datos están en todos lados, entonces no hay un orden en la toma de datos o disparos o lo que haya sido. Aquí estamos viendo algunas gráficas, ejemplos de lo que es el Gauge R&R del estudio de medición. Aquí está cómo están los valores de los operadores por inspección, cada uno de los inspectores. Aquí estamos viendo la repetibilidad, la reproducibilidad y el porcentaje del operador. Parte a parte, el estudio de variación y la variación del proceso. Y aquí tenemos los 90 datos obtenidos. Entonces vamos a ver si con estos datos que tenemos podemos obtener la estabilidad. Para eso nos vamos a ir a estadística, Quality Tools, Capability Spec y distribución normal. Entonces aquí metemos la medición. Ponemos 1. Aquí le ponemos la especificación de la dimensión. $740. $742. Ok. Aquí está. Aquí tenemos algunas gráficas de esos datos que nos dieron aquí 3 operadores dimensionando un Puppet. Aquí tenemos cómo se manifiesta cada uno de los datos de los 90. Aquí teniendo un límite superior de 742, límite inferior de 745, quiere decir que todos los datos están de acuerdo a la especificación dentro de tolerancia. Aquí está la desviación estándar, .0002. Aquí tenemos los rangos de cada una de las piezas, lo cual es buena distribución. Aquí tenemos un histograma de los datos, cómo están distribuidos en
casi todos en 741 y 741.6. Entonces la desviación estándar está en 0.00210 milésimas, entonces es estable, la estabilidad es estable. Entonces ahí ya tenemos la estabilidad. Ahora nos pide sacar la resolución. Para eso la resolución nos vamos a estadística, basic y basic graphical, basic statics. Estadística, basic statics y graphical summary. Aquí y le damos a la medición y le damos OK. Y aquí tenemos su desviación estándar, sigue siendo 2, una desviación estándar de 2. La media quiere decir que es 741.4, de acuerdo al Anderson Normality Test. La cortosis de estas 90 es negativo, la varianza está en 0. Entonces aquí ya tenemos la gráfica de resolución, la que nos piden los procesos para determinar el RR. Entonces ahora tenemos que determinar la linealidad. Entonces en la linealidad nos vamos a estadística, quality tools, gauge study, gauge linearity and BS study. Entonces acá en part number, parts reference, medición y la process variation. Punto 1, 2. Le damos OK. Y aquí tenemos la linealidad. La linealidad de esta gráfica con los datos. Tenemos algunos datos que están por fuera de la especificación, pero su linealidad está en un 24.3%. Regresión 75, data average, linealidad, presión constante, slope 0.002. Entonces está bien. También nos pide que determinamos el RR. Entonces para eso nos vamos a estadística, quality tools, study y usamos el crosset. Entonces en part numbers, operadores y medición y le damos OK. Esta es la gráfica RR de los datos que obtuvimos en nuestro proceso. Aquí, como podemos ver, Mario F obtuvo estas lecturas, una variación tanto disparejas comparadas contra Rodrigo A, que todas sus lecturas están por debajo. De acuerdo a los rangos, este tiene más variación, tiene más rangos. Y aquí vemos una interacción de las partes entre operadores, como uno está arriba, otro abajo y así. Y en algunos datos sí hay grandes discrepancias. Acá estamos viendo la gráfica de barras por operador, cómo se mueve. Si los alineamos, pues también vamos a tener grandes variaciones, como se puede ver acá en la medición de parte por parte, como hay datos tanto alejados unos de otros. Entonces, la otra forma de ver esta linealidad o el gauge R&R, repetibilidad 42.7, reproducibilidad 0%, operador
Part to part 57, total de variation 100, total variation 100. Entonces vamos a hacerlo con el asistente. Vamos aquí y seleccionamos aquí. Entonces el operador, partes y la medición. Entonces aquí le damos histórico de desviación punto 0002, lower spec punto 740 punto 742, le damos ok, y aquí ya tenemos otros tipos de gráficas, sí, que nos rechazan por las variaciones que tenemos. Entonces este proceso no lo rechazarían porque no hay, está muy variado el estudio. Sí, aquí podemos ver cómo los datos están alejados unos de otros, entonces no hay esa repetibilidad o reproducibilidad. Aquí estamos la repetibilidad de operadores. Mario está muy arriba, Rodrigo está abajo y Sergio está arriba. No está en rojo porque están más alineados. Por ejemplo, aquí los datos de Rodrigo serían los rojos, los datos de Mario serían los azules, un tanto disparejos, y los de Sergio serían los datos en verde, cuales hay mucha discrepancia, hay una gran variación. Entonces el proceso de variación tenemos un porcentaje del 60%, la variación del estudio 89%, entonces está muy alta la reproducibilidad y repetibilidad, por lo cual este estudio es rechazado o el equipo ha rechazado los datos porque está muy alta la repetibilidad y la reproducibilidad del estudio Gauge R&R. Entonces vamos a ver otro ejercicio parecido. Este es el que acabamos de hacer y tenemos otros datos. Vamos a abrir el Minitab. Aquí tenemos ya los datos. Son las mismas piezas, 10 con diferente operador, diferente equipo. Entonces vamos a ver si el estudio nos arroja que puede estar. Para empezar con la estabilidad, nos vamos a estadística, Quality Tools, Capability CSPAC y normal. Y aquí ponemos medición 1. Acá ponemos 740.740 y 742.742. Aquí está. Y tenemos varias gráficas. Esta que son los movimientos de las 90 piezas, cómo se fue manifestando. Aquí tenemos los rangos de las piezas, como empieza en 0 y por ejemplo este terminó en .6, este terminó en .2, este en .5 y así hasta las 90 piezas. Acá tenemos una distribución de histograma de las barras, lo cual nos dice que es una campana relativamente normal. Okay. Y nos da una desviación estándar de 3/10 milésimas. Entonces aquí tenemos una desviación de 3/10 milésimas, lo cual nos dice que es estable. Entonces hay que ver, puede ser estable, pero no puede, se puede aceptar o se puede rechazar por algunas otras razones. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, aquí la capacidad del proceso nos dice que es mala, que tiene que estar arriba de 1.13, creo es la mínima. Pero como está muy bajo, quiere decir que pues, el proceso no está muy controlado. No está muy controlado del todo, de acuerdo a la capacidad del proceso. .630.
Bien, ahora vamos a ver la resolución. Vamos a estadística, basics, graphical summary y analizamos medición. Y aquí nos da una desviación estándar de 3 10 milésimas. Y vemos que pues la distribución está un poco no está centrada, la distribución no es muy normal. El p-value tiene .005, entonces esos datos al final del día, con esos datos se nos puede rechazar el estudio R&R. Para determinar la linealidad nos vamos a estadística, quality tools, gauge study y entonces aquí ya le movemos part numbers, parts, reference, medición, process variation, .123. Ok, aquí está la linealidad del proceso. La linealidad 1.9%, lo cual es más bajo que el anterior, pero vamos a ver cómo queda al final el estudio total. Vamos haciendo el otro gráfico que nos dice, para determinar el R&R nos vamos a Quality Tools, Gauge Study y utilizamos el Gauge R&R Crosset, partes, parador y medición, y le damos OK. Y aquí tenemos otros datos. Aquí, como podemos ver, a diferencia del otro, la distribución de pieza por pieza pues va más de la mano a comparación del otro, que su distribución estaba un poco más errónea. Aquí vemos que sí hay variación, pero es menor a la del estudio anterior. Este se hizo con otras piezas. Aquí estamos viendo los rangos, los cuales están muy estables, lo cual también, si vemos 4 está muy parecida. Vamos a ver si no al final termina siendo rechazado el estudio. Y pues la otra gráfica, la que nos es más compleja, pues es el asistente. Nos vamos al MCA, vamos al estudio, ponemos operadores, partes y mediciones. Aquí le ponemos la desviación estándar 3, en la especificación .740, .742 y vamos a ver qué nos muestra en este gráfico. Aquí podemos ver que está más o menos, todavía no es aceptable, todavía el porcentaje es muy alto. Para que pueda aceptarse tendría que estar más bajo, digamos que a lo mejor abajo de un 10%, para que el estudio sea aceptable. Todavía hay demasiada variación. Entonces este está marginal de acuerdo a que la tabla. Aquí, por ejemplo, nos dice que hasta el 10% es aceptable, al 10 al 30% es marginal, del 30% es inaceptable, del 30 para arriba. Entonces este está, digamos que limitado o marginal, como dice el texto. ¿Por qué? Por la variación que aún sigue siendo considerable de acuerdo con la herramienta. Por ejemplo, aquí tenemos la variación, aquí tenemos el dato azul, el rojo y el verde. El azul es Carlos, el rojo es Jesús y este es Ulises. Entonces aquí podemos tener algunos datos. Aquí Carlos se disparó, aquí Ulises se vino muy abajo y después Jesús bajó.
la variación fue combinada, entonces por eso es de que el estudio R&R quedó de acuerdo al resultado, quedó un poco limitado o marginal, tal y como lo menciona en la tabla en esta de aquí, ¿sí? Que dice que de acuerdo, si al 10% el, el, el estudio, si está en un 10% se acepta y se dice que es un buen estudio, pero en este caso es un 28.6 y se determina de que está limitado o marginal. Entonces ese estudio es limitado. Y tenemos aquí, ya nada más se utilizó la bibliografía del libro de Mario F. Triola para ver algunas ayudas con lo que era el Minitab y de cómo desarrollar algunas gráficas, y también como tal el Minitab 17, versión 17. Por esto es todo.